Bien, chicos, buenos días con todos. Mire usted, nos falta ver acá lo que es la práctica, la semana 4, ¿no? ¿Cierto? Buenos días, profe. Sí, faltaba la Ya, práctica de Buenos días, control de sí, supervisión. buenos días. ya, bien, muy bien. Vamos acá, para terminar, para concluir rápidamente. Dice acá, pregunta uno. ¿Es la práctica que está acá? Buenos días, buenos días. Pregunta uno acá. Dice, ¿es todo bien? ¿Es todo bien o conjunto de bienes que se destinan a la creación de nuevas riquezas? Viene a ser que el capital, ¿no? Todo bien o conjunto de bienes que destinado a la creación de nueva riqueza, ¿no? Es viene a ser que es el capital, es el capital, ¿no? La respuesta es la A, ¿no? Capital, capital, capital. La A, ¿cierto? La A, que lo vean bien. Pregunta 2. Es la etapa del proceso económico que trata, dice, de dar a cada factor productivo lo que le corresponde, ¿no? ¿Cuál es esa etapa donde le damos a cada factor productivo lo que le corresponde? Distribución. Distribución, pues, ¿no? Distribución. La naturaleza gana una renta, trabajo gana un salario, capital gana un interés, ¿no? La empresa, utilidad de beneficios, el Estado, tributos, que son los impuestos, ¿no? Entonces, esa etapa es donde le damos a cada factor productivo lo que le corresponde, lo que ha ganado, ¿cierto? Lo que ha ganado, ¿no? Muy bien, es lo que pasa acá, ¿correcto? Pregunta número 2. Pregunta 2. Ojo, ojo. Pregunta 2 acá, ¿no? No sé. Pregunta 2. Beso, ¿no? 3. Dice acá. Capital lucrativo es destinado a conseguir utilidades, ¿cierto? Capital lucrativo es, ¿no? Destinado, dice, a conseguir utilidades, sí, ¿no? El capital fijo son las máquinas, los equipos, también. Variable, ojo, variable es el trabajo, sí, ¿no? Porque variable es la escuela marxista. Y ese trabajo, correcto, sí, ¿no? Capital circulante se utiliza en un solo ciclo productivo, ¿cierto? Sí, también, ¿no? ¿No? Un ciclo productivo, ¿correcto? ¿No? Correcto, muy bien. 4. La respuesta acá, la pregunta 3 es toda, ¿no? Todas. La E, enana, enana. Pregunta 4. La fase de circulación dice es la fase donde transporte, sí, ¿no? Es la fase de transporte. Le damos a cada factor productivo lo que le corresponde, ¿no? Muy bien. Necesito. Beso, beso, ¿no? Es la fase donde le damos a cada factor productivo lo que le corresponde. Respuesta es beso, beso, ¿no? Beso ella. Muy bien, beso. Pregunta número 5. Los recursos renovables no se agotan, correcto, ¿no? Un recurso renovable no se agota, pues, ¿no? Por ejemplo, el aire, por ejemplo, energía solar, ¿no? Es un recurso renovable. No se agota, ¿no? Correcto, no se agota, ¿no? Muy bien. 2. El capital es un factor derivado, correcto, ¿no? El capital es un capital derivado, ¿no? Muy bien. 2, correcto. 3. El trabajo es un factor originario, sí, correcto. Energía solar es una fuerza motriz, ¿no? Correcto, ¿no? Energía solar es una fuerza Avión, avión. motriz, ¿no? Muy bien. La respuesta es ahí. La naturaleza condiciona, un factor condiciona, claro que sí, ¿no? La naturaleza va a condicionar mi actividad económica. Me lo está condicionando, ¿no? Muy bien. 2.
El capital que se usa en varios ciclos productivos, es decir, el capital que se usa en Fijo, varios fijo. ciclos productivos, varias veces, ¿no? ¿Cómo se llama ese capital? Fijo, ¿no? Fijo. Fijo. ¿Correcto? Muy bien, fijo. La respuesta de acá, la C, ¿no? La C. Muy bien. Pregunta número 7. Dice acá, los insumos son un capital que, según la escuela neoclásica, ¿los insumos qué son? Según los neoclásicos, Circulante. circulante. Pero, pero según los Enano. socialistas, ¿qué son? Constante. Claro, muy bien, enana, ¿no? Enana, ¿cierto? Ya está. Los insumos, según los neoclásicos, son circulantes, pero según la escuela socialista, es constante, ¿no? Muy bien, enana. Pregunta 8. Con el excedente monetario de las personas, permite la generación de capital. Dice, cuando el excedente monetario de las personas permite la generación de Avión. capital, ¿no? El excedente de capital, bueno, el excedente de producción, ¿no? Sí, muy bien. Respuesta es la A. La teoría del excedente de producción. Respuesta es A. Pregunta 9. Tipo de ingreso que expresa la cantidad de bienes y servicios que se puede comprar. Tipo de ingreso que expresa la cantidad de bienes y servicios que se puede comprar. Lo que tú puedes comprar, ¿cómo se llama eso? Lo que usted puede comprar, ¿cómo se le llama? Salario real. Le va a llamar como Beso, beso. real, pues, ¿no? Real. Lo que usted puede comprar se llama real, ¿no? Respuestas acá, beso, ¿no? Beso, muy bien. 10. Dice, el trabajo implica esfuerzo y riesgo para la persona. Sí, el trabajo es penoso, ¿cierto? El Beso, trabajo es beso. penoso. Implica un desgaste físico a la vez mental. La 2. Las fuerzas motrices amplían la capacidad de trabajo del hombre. Correcto. Los monumentos. Es una reconocimiento a los altos funcionarios públicos, sí, congresistas, ministros, embajadores. El trabajo es activo, sí. Honorarios, empleados, no, pues, no es. Falso, la respuesta es beso, ¿no? La única falsa es la respuesta 5, ¿no? 11. El pasivo originario primario, ¿cuál es? El pasivo, Naturaleza. naturaleza. Respuesta es C, ¿no? La C, naturaleza. A, tengan cuidado. Pregunta 12. Según la jerarquía, ¿no? Según la jerarquía, un arquitecto, ¿qué hace? Trabajo de Invención, invención. ¿no? Trabajo de invención. Muy bien, trabajo de invención. Respuesta es beso. 13. Son características de la naturaleza. Son características. Hay un rol pasivo. Dado. Rol pasivo. Derivado, no, derivado es el capital. Trabajo. Requiere de trabajo ese para su aprovechamiento, claro que sí. El dueño recibe intereses, no, ese es el capital, ¿no? La 5 sí, ¿no? La respuesta es dado. Muy bien. 14. La innovación tecnológica, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la tecnología? Producir más empleados, menos recursos. Producir más empleando menos recursos. La respuesta es dado, ¿no? O sea, Sí. producir más utilizando menos recursos, ¿no? Por eso es la importancia de la tecnología, por eso Profesor, el de tecnología. Dime, en la 13 dice incorrecta. ¿en cuál? En la 13. Ah, sí, ¿no? 13 dice las falsas. Ah, sí, sí, sí. Ah, sería casa, Tienes casa. razón, ya. Ya, borren, yo también. La respuesta C, ¿no? Muy bien, niña. Es la única que está tentada. La respuesta es C. Muy bien, tiene razón. 13, respuesta es C. Y la 14, la respuesta es dado, ¿no? Dado ahí. Sí. Pregunta 15. El capital circulante está conformado por Materias primas. Mm, la materia prima, ¿no? Capital circulante viene a ser
la materia prima. 15, la respuesta es la E, enana. 16, forma parte de la naturaleza. Dado. Dado. Dado, ¿no? 1, 3 Y 5. y 5, ¿no? Dado. Muy bien, dado. La 1, la tierra se utiliza al final, sí, la mano de obra no, pues ese es activo. Los recursos renovables y no renovables, correcto. El suelo y el clima, correcto. Dado. Pregunta 17. Es incorrecto conforme a la naturaleza. Marque la falsa. Enano. Marque la falsa. Enano. La falsa. ¿Viene a Enano ser es un qué? factor derivado. Es un factor, ¿no? Pasivo, condicionante, originario. Muy bien, la respuesta es la E, ¿no? Sí, Porque enano. derivado es el capital, ¿no? Derivado es el capital, ¿correcto? Entonces, esta es la falsa, ¿no? Derivado es el capital, ¿correcto? Eso pasa ahí. Entonces es la falsaza. Falsa. Sí. Pregunta 18. ¿El trabajo es racional? ¿Tiene un fin económico? Sí. ¿No es penoso? Falso. Es penoso. ¿Es obligatorio? Correcto. ¿No? La 5. ¿Implica desgaste físico más no intelectual? Falso, ¿no? Implica desgaste físico, ¿no? Dado. Muy bien. Pregunta 20. ¿No? Dice acá, el salario necesario para satisfacer las necesidades básicas viene a Mínimo ser vital. mínimo vital, ¿no? Mínimo vital, ¿no? Mínimo vital. Yes. Dice para satisfacer necesidades básicas. O sea, se supone para que tú vivas. Por eso se llama vital, ¿no? Beso. Pregunta 21. Con 20 trabajadores, mira, ve, hemos producido 500 con pares de zapatos. Y con los mismos 20 hemos producido 700, ¿no? ¿Qué significa eso? Productividad. Productividad. Muy bien. Productividad. Pregunta 22. Dice, la población económicamente activa entre la población total, ¿cómo se llama eso? Activa. De actividad. Tasa de actividad, ¿no? Tasa de actividad. La respuesta es la A, ¿no? Tasa de actividad, ¿no? Muy bien, tasa de actividad. Eso es. La respuesta es la A. Pregunta 23. Dice, 23. Juan Pajares arrenda su departamento solo los fines de semana. Juan Pajares dice, Dado. arrenda su departamento Dado. solo el fin de semana. ¿Cómo se llama eso? Capital que lucrativo, ¿no? Capital lucrativo. El capital lucrativo solamente me da utilidades, solamente me da beneficios, solamente me da ganancias, ¿no? Ese capital lucrativo. Solamente que me da ganancias, ¿no? Ese capital lucrativo. Solamente aquel capital que me da ganancias, ¿no? Entonces la respuesta es dado. Pregunta 24. Dice, toda actividad laboral en la que destaca la capacidad Intelectual. mental es intelectual, ¿no? Usted va a ser abogado, va a ser intelectual, le gasta el mental. Pregunta 25. La fórmula para Enano. obtener la tasa de desempleo. Esto grabado bien, ¿no? Viene a ser que, viene a ser que la población desempleada entre la PEA multiplicado por 100. Respuesta es la E, enana.
Pregunta 26. Dice, Casa, casa. pregunta 26. Casa. Suponga que la población económica activa son 100 trabajadores y la población ocupada 80. Fácil, ¿no? Si la activa son 100 y la ocupada son 80, entonces la desempleada ¿cuánto es? 20, ¿no? 20, ¿cierto? 20 ahí, ¿no? Muy bien. ¿20, no? Muy bien. Eso es lo que pasó ahí, ¿no? 20. Sí. Pregunta 27. El nominal se mantiene constante, ¿no? Nominal es constante. Y hay una inflación, ¿tú compras más o compras menos? Pregunta. Menos. ¿Casa? Casa. Bueno, ¿no? Baja, ¿no? Baja. Respuesta es C. Pregunta 28. 28. Dado, dado. El enfoque de la teoría clásica, los factores productivos son los clásicos. Según la escuela clásica, ¿no? ¿Te acuerdas que había? Naturaleza, trabajo, capital, son clásicos, ¿no? Para ellos el Estado interviene, ¿no? Sí, Respuesta es sí. dado, ¿no? Dado. Muy bien. Pregunta 29. Son ventajas Avioncito. de la división de trabajo. Ventajas, ventajas. Avioncito, La avioncito. 1 mecaniza desventaja, ¿no? La 2 es una ventaja, calidad buena, mayor producción, ahorro de tiempo. Respuesta es la A. Amante. 30. El capital circulante es aquel capital que se usa una vez y se acabó. Casa. Una vez y ya fue, ¿no? Hablamos acá de pintura, azúcar, petróleo, ¿no? Respuesta es C. Porque el horno en la panadería es fijo. El edificio es fijo, ¿no? Respuesta es C. 31. Cuando en un determinado tiempo la inflación crece más que los salarios. ¿Cómo se llama eso? Se Cuando en un reduce. determinado tiempo, ¿no? La inflación crece más que Se los salarios. reduce. ¿Cómo se llama eso? El real se reduce, pues no compras tú menos. Ajá. Recuerda que el real es la capacidad de compra, es lo que tú puedes comprar. ¿Cuánto estás comprando? La respuesta es la C. Pregunta 32. Para construir una casa se necesita, dice, 18.000 soles, 10 personas, 100 bolsas de cemento, terreno. Te está metiendo mucho floro, ¿no? Porque al final, ¿qué te dice? Al final solamente te dice cuáles son los factores primarios. ¿Cuáles son los primarios? Mire Enano. usted. ¿Cuáles son los factores primarios? Hablamos acá de que Enano. las personas y los 200 metros de terreno nada más. Esto Ah, era. claro, claro, sí, sí. Los factores primarios más los 200 metros de terreno, ¿cierto? Muy bien, ¿no? Respuesta la C. Solamente dicen primarios, nada más. Primarios. La respuesta es C. 3-3. Dice ahí, Casa, casa. ojo, ojo. ¿Los regidores reciben dietas? Sí. El Casa, pago profe. al carpintero, sí, ya dicen. Destajo, sí, también, ¿no? La 3, trabajador independiente de monumento, no, ese es honorario. Honorarios. 4, 4, la prima. Presidente tampoco, peor, ¿no? Em, La respuesta es la C, ¿no? Muy bien, C, de Castillo, ¿no? Muy bien. Peter Castro, Pregunta Peter treinta y Castro. cuatro. 34. El capital como elemento auxiliar, ¿por qué es importante? El capital como elemento auxiliar, ¿por qué es importante el capital? ¿No? Enano. ¿Cuál es la importancia del capital? ¿No? El capital. Aumentar la producción. A ver, ¿Dado? lea bien, ¿ah?
Dado, pues, Dado. aumenta la productividad del trabajo, ¿cierto? Aumentar la productividad del trabajo, ¿correcto? Muy bien, entonces por eso es importante el capital, ¿no? ¿Cierto? Por eso es importante el capital. Por ejemplo, muchos de ustedes están usando pues una laptop, un celular, y te das cuenta de que mientras, de repente una tablet, ¿no? Mientras más tecnología tengas, mejor, ¿no? ¿No es cierto? Por eso, el capital ¿para qué ayuda? Porque va a aumentar la productividad del trabajador, ¿no? Es como le preguntamos a un taxista, ¿no? A un taxista, ¿con qué labora mejor? ¿Con un auto nuevo del año, nuevecito? ¿O con un auto viejito, un tico-tico, ¿no? Eso que ya no se desarman por ahí, ¿no? Obviamente con un auto nuevo, ¿no? ¿Cierto? Con un auto nuevo. O sea, si se inyecta tecnología, va a aumentar la productividad del trabajador, ¿cierto? Dado. 35. El factor pasivo condicionante. ¿Cuál es ese factor Naturaleza. pasivo y condicionante? ¿Cuál es Naturaleza. ese factor pasivo y condicionante? Va a ser que la Naturaleza. naturaleza, ¿no? Respuesta a la E, enana. 36. Son ventajas de la división del trabajo. Ventajas, ventajas. Mira usted. Avión, avión. Se repite esa pregunta, Son profe. ventajas de la división del trabajo. La respuesta es la A, ¿no? ¿Sí? Sí, se Amante, repite. amante. Muy bien. Muy bien, ¿correcto? ¿Cierto? Ya está. ¿No? La respuesta es, ¿no? La A, ¿no? Amante, amante. Pregunta 37. Los bonos, las acciones, el dinero otorgado en préstamo es un capital que lucrativo, ¿no? Solamente me da Lucrativo, que dado, dado. ganancias, ¿no? Dado, beneficios, muy bien, dado. 38. Dice, ¿en Ujú. qué etapa del proceso económico los bienes producidos son transportados? ¿Enano? Enano. Enana, pues, ¿no? El transporte o donde interactúa el ofertante y el demandante es la fase de circulación. Respuesta es enana. 39. Avión. ¿En qué proceso económico los factores productivos son transformados en bienes y servicios? Producción. Producción. Producción, pues. Y en la fase de producción también decimos que le damos valor agregado al producto. Valor agregado, valor adicional al producto, ¿no? Producción, amante. Pregunta 40. Una de las fases del proceso económico donde se adquieren nuevos activos para utilizarlos en el proceso de producción. Una de las fases es, Inversión. ¿cómo se llama eso? Eso. ¿Eso? Inversión. Inversión, ¿no? Inversión. Sí, muy bien, inversión. Respuesta es beso, ¿no? Pregunta número 41. Es la fase donde nacen los precios, dice. Circulación. Fase donde surgen los precios, circulación, Circulación, correcto. circulación. Dado, dado, muy bien, dado. Pregunta 42. El trabajo como actividad productiva tiene las siguientes características. Racional, correcto. Por voluntad, no. Obligatorio. Recibe una retribución, sí. Irracional, falso. Es racional. Socialmente Obligatorio, obligatorio. sí. Eso. Beso, muy bien. Beso. Pregunta 43. Al conjunto de destrezas, capacidades, ¿cómo se llama eso? ¿No? Un capital Avión. que Avión, avión. Avión. un capital humano, ¿no? Ujú. Un capital humano. La respuesta es la A. Amante, amante. Pregunta 44. La retribución económica que percibe un abogado por la defensa de su Beso, patrocinado beso, es Eso. honorarios, beso, beso. mientras que un congresista recibe que emolumentos, Emolumentos. claro, beso, ¿no? Pregunta 45 dice, de acuerdo al sector económico, la empresa minera Yanacocha, ¿no? ¿Correcto? Mario. Avión. Primario. ¿Eh? Primero, ¿no?
primario o extractivo, ¿cierto? Primario o extractivo, ¿correcto? Primario o extractivo. La respuesta es amante, ¿no? Avión, avión. Amante, muy bien. Pregunta número 4 o 6. No es parte de la PEA. Avión, avión. Tú, ¿no? Tú, estudiante, ¿qué haces? ¿Qué produces? Nada, ¿no? ¿Qué produces? Nada. Es un Gasto, parásito. no, tampoco así. Bueno, XD, XD. eso decían los amigos fisiocráticos, ¿no? Los franceses. Confirmo, confirmo. Todos son parásitos, excepto los que trabajan en la agricultura. Ellos, ¿no? Vamos. Preguntas hasta ahí. María Todo claro, profe. Valencia. Alicia se mandó con las claves totalmente, ya. Tarik, Alicia, Romy, Eliana. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? Muy bien. Vamos, hasta acá son 4 temas que hemos llevado de pura teoría, ¿no? Teoría, ya aburre ya, ¿no? Y acá vamos a pasar ya a lo que es gráficos, curvas, ¿no? Pizarra. Más chévere ya, puras curvas, no, puras curvas, lo más bonito. ¿Ya? Muy bien, vamos acá. Curvitas, vamos a pasar al tema de oferta y demanda. Muy bien. Vamos acá a pasar al tema de oferta y demanda, ¿no? Jóvenes, por ejemplo, la ley de demanda. En la ley de demanda decimos que la cantidad que tú demandas va a depender de qué? Del precio, ¿no? La cantidad que tú compras va a depender de qué? Del precio, ¿no? Muy bien, la cantidad demandada depende de qué? Del precio. A precios altos, la cantidad demandada baja. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta, ¿no? ¿Cierto? Piensa un poquito. Si usted está comprando un producto, si usted compra camisas, calzado, tamales, chocho, tú compras, ¿no? Como tú estás comprando, la pregunta es fácil. ¿Qué le conviene a usted como comprador? Entonces piensa, tú estás comprando, tú compras un producto, ¿no? Entonces, si tú compras, la pregunta es, ¿qué te conviene a ti como comprador? A precios altos, ¿te conviene comprar más o menos? Menos. Menos. Menos, pues, ¿no? La cantidad de demanda baja. A precios bajos, ¿te conviene a ti comprar más o menos? Más. Eso va a pasar siempre y cuando tu compra dependa del precio. Eso va a pasar porque dice que la cantidad que yo compro va a depender de qué? Del precio. Si el precio sube, la cantidad baja. Si el precio baja, la cantidad sube, ¿cierto? Eso pasa siempre y cuando tu compra dependa del precio, ¿correcto? Muy bien. Va a pasar siempre y cuando tu compra dependa del precio. Mira bien. Entonces, a todos les ha pasado cuando compran una camisa, un par de zapatos, ¿no? Compran su laptop, su celular, ¿no? Van a cualquier lugar a comprar un producto, compran su auto, su casa, ¿no? Y si su compra depende del precio, aplican la ley de demanda, ¿no? Si su compra únicamente depende del precio, aplican la ley de demanda. Pero si su compra depende de un factor que no sea el precio, su demanda se está desplazando. La demanda se va a desplazar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por eso, mira, si tú vas a comprar tu helado de sol, ¿no? Si tú compras tu helado de sol, ¿qué estás aplicando ahí? Pregunta. Si tú vas, le preguntas a cómo está un helado, un sol, te dicen, ¿no? Preguntas el precio y lo compras. ¿Qué aplicas ahí? Demanda. Ley de demanda, ¿cierto? Ley de demanda, exactamente. Pero si tú vas y pides tu helado de 2 bolas, porque te gusta, pregunta, ¿aplicas esa ley? ¿No? No. No. ¿Por qué no? Porque no ves el precio.
Porque no compra por el precio, sino compra porque le gusta, ¿cierto? Entonces no se aplica esa ley, mira, así de sencillo, así de fácil, ¿no? Si usted llegó a Nobel porque está de moda, ¿aplicó esa ley? Profe, si Nobel está de moda, ¿aplicó esa ley? No. No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque esta ley me dice que la cantidad que tú compras depende del precio, nada más del precio, ¿no? ¿Correcto? Entonces no aplica esa ley, ¿cierto? No, no está aplicando esa ley. Porque esta ley se aplica cuando tu compra va a depender de qué? Del precio, ¿no? Cuando tú compras va a depender aquí de qué? Del precio, ¿no? Muy bien. Depende del precio. La cantidad que yo compro depende del precio. A ver, mire usted como comprador, ¿no? Tú has visto que a veces sales de tu casa o sales de la Academia Nobel y el chico comienza a parar un taxi, otro taxi, pregunta como 10 taxis, ¿no? Y a ninguno sube, ¿cierto? ¿Qué está preguntando él? Precio. Precio. Precio, Precio. precio, ¿no? Precio. Está preguntando el precio, está preguntando que le cobre un solo a la esperanza, mira, imagínate, ¿no? Ajá. Está preguntando por el precio, ¿cierto? Pero hay otro joven que ve un taxi que sea de empresa o ve un auto que sea un auto nuevo y él sube nomás, se acabó. Sin preguntar el precio, él subió, ¿no? Porque de repente el taxi es de empresa, porque de repente el taxi es un auto nuevo, entonces él sube nomás sin preguntar el precio, ¿no? Sube por otra cosa, ¿no? De repente es un taxi seguro, dice, ¿no? La pregunta es, ¿aplicó esta ley de demanda? No. No. No, pues no. ¿Por qué no? Porque simplemente él paga un servicio, no por el precio, ¿no? A él no le importa el precio, ¿correcto? Él compra porque le gusta, porque está de moda, ¿no? O sea, por otro factor que no es el precio. Entonces, esta ley únicamente me dice que mi compra va a depender del precio. A precios altos, la cantidad de demanda baja. Si el precio es bajo, la cantidad de demanda aumenta. Precio y cantidad de demanda que son inversas, ¿no? Precio y cantidad demandada son inversas, ¿no? Precio de 2, 4, 6, 8, 10, cantidad demandada de 100, 80, 60, 40, 20, ¿no? Muy bien, profe. Precio y cantidad demandada que son inversas, ¿no? Muy bien. Inversas. A precios altos compramos menos, a precios bajos compramos más, ¿cierto? Muy bien. Del punto A, ya veo. Tengo acá precio de 2, 4, 6, 8, 10. Cantidad demandada 100, 80, 60, 40, 20, ¿cierto? El precio va aumentando y la cantidad va bajando. ¿Se cumple o no se cumple? Del punto A al punto B, ¿no? Precio subió, cantidad bajó. Del punto A al punto C, precio bajó, cantidad aumentó. Un desplazamiento geométrico en la misma curva de demanda. ¿Se cumple o no se cumple? A ver, ¿entendió o no entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. ¿Entendió esta ley o no? Sí. Sí, profe. Si de repente aquel amigo Eric me dice, profesor, el día de mañana domingo es cumpleaños de mi enamorada, me dice. Yo estoy buscando un peluche de 5 soles. ¿Dónde conseguimos ese peluche? En Tacorita, ¿cierto? Tacorita. A precio de 5, él compra, mira. A más de 5, él no compra. ¿Qué está aplicando él ahí? Ley de demanda. Ley de Es de demanda. demanda, ¿cierto? Claro, porque él está buscando un peluche de 5 soles. Está aplicando ley de demanda, ¿cierto? A precio de 5 él compra y dice, no, a más de 5 no, profe, no me canso, no compro. Entonces, mira, ve, su compra depende del precio, ¿no? Entonces, él está buscando un peluche de 5 soles, ¿no? En Tacorita. Sí hay, ¿no? Sí hay en Tacorita. Pero la pregunta es, profe, pero usted me dice, profesor, pero mi enamorada, ¿no?
yo la quiero mucho, se porta muy bien, cumple puntualmente, ¿no? Y yo sé que a él le gusta su peluche grande, negro y de gorila. Y él compra su peluche porque, ¿no? De gorila porque le gusta, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Ya está, ¿no? Pregunta. Si él compra ese peluche, ¿fue porque, por el precio o porque le gusta? Que le gusta. Me gusta. Porque le gusta su Le peluche gusta, le grande, gusta. ¿no? Negro y de gorila. Pregunta. ¿Se aplicó esa ley? No, No. no. No, 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 pues no se aplicó esa ley, ¿cierto? No se no, aplica, profe, no. ¿te das cuenta que es fácil, más fácil que tu ex? No se aplica, ¿no? No, No. sí, más fácil. Es recuerda fácil, más fácil que tu ex, ¿no? ¿Correcto? Entonces te das cuenta que esa ley se aplica cuando tu compra va a depender del precio, ¿no? Precio y se acabó, precio y ya fue, ¿no? Muy bien. Esa ley se aplica cuando tu compra va a depender de qué? Del precio, ¿no? No. Muy bien. Entonces, ¿entendió o no? Hable. Y, profe, todo Sí, claro. profesor, profesor. sí, 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 entendí. ¿Sí? Ya está. Este es más fácil que tu ex, ¿no? Este es más fácil, mira. Este recontra fácil ya. Vamos acá. Ahora, la pregunta es sencilla. Cuando tú compras un producto, ¿solamente depende de precio? Cuando usted compra un producto, ¿solamente depende de precio? No, no. Depende de un factor que no sea el precio No, también, ¿no? Cuando usted compra un producto, compra su casa, compra su auto, compra sus zapatillas, ¿no? Su laptop. No solamente compra por precio. Puede ser por precio, uno. Puede ser por ingreso, ¿no? Puede ser porque le gusta, ¿cierto? Porque está de moda, ¿no? Por expectativas, tomando en cuenta el precio de un bien sustituto y complementario, ¿no? O sea, profesor, cuando usted compra un producto, puede, ¿no? Comprar por el precio, porque le gusta, porque está de moda, ¿cierto? Por expectativas, ¿correcto? Muy bien. Es lo que pasa acá, ¿no? Entonces, cuando usted compra un producto, depende de diversos elementos, ¿no? Muy bien, ¿cierto? ¿No? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa ley se aplica cuando tu compra va a depender del precio, te dije, ¿no? Entonces, mira usted, facilito, facilito. Mira usted que es fácil. Ojo, ojo, mira usted. Si tu compra depende del precio, mira usted, facilito acá. Si tu compra depende del precio, ¿qué le aplicamos ahí? ¿Qué le aplicamos ahí? Le Ley manda. de, Le demanda. ley de demanda, ¿cierto? manda. Muy bien. Y si tu compra depende de un factor que no es el precio, ingreso, gustos, moda, ¿qué pasó acá? Se La aplica la demanda, la demanda se desplaza, la demanda se Plata, va a después. desplazar, ¿cierto? Hay un desplazamiento, ¿correcto? Se desplaza acá. Si su compra depende del precio, aplicamos ley de demanda. Y si su compra depende de un factor que no es el precio, la demanda se va a desplazar. ¿Qué significa eso? Si mi demanda aumenta, va a la derecha. Hay un aumento, se desplaza, ¿no? Si mi demanda baja, va a la izquierda, ¿no? Mi demanda disminuye, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, jóvenes, mi demanda
va a aumentar, mi demanda va a caer por un factor que no sea que el precio, ¿no? Entonces, mira, cuando dice la pregunta también dicen determinante de demanda. Profe, los determinantes de demanda son el precio, el ingreso, los gustos, la moda, las expectativas. Los determinantes son todos, ¿no? Todos son determinantes, ¿correcto? Todos son. Si su compra depende del precio, aplicamos ley de demanda. Y si su compra depende de un factor que no sea el precio, mi demanda se va a desplazar. Mi demanda se desplaza. Si aumenta, va a la derecha, disminuye, va a la izquierda, ¿cierto? Hay un desplazamiento, ¿no? Se desplaza acá. Si mi demanda aumenta, va a la derecha. Si mi demanda baja, va a la izquierda, ¿cierto? Muy bien, ¿no? Se desplaza, ¿correcto? ¿Correcto? Muy bien. Si mi demanda aumenta, va a la derecha. Si mi demanda disminuye, va a la izquierda, ¿cierto? Eso pasa ahí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, mira, ya sabe usted que si mi demanda puede depender, mi compra puede depender del precio, ingreso, gusto, moda, expectativas, ¿cierto? Pero si mi compra depende del precio, aplicamos ley de demanda. Y si mi compra depende de un factor que no sea el precio, mi demanda se desplaza. Si aumenta, va a la derecha, disminuye, va a la izquierda, ¿no? Todo aumento va a la derecha y cuando disminuye, va a la izquierda. ¿Y de qué depende que se desplace? De un factor que no sea el precio. Por ejemplo, acá veo, mi demanda va a aumentar. Ojo. Mi demanda va a aumentar. Mira acá. Hay un aumento de demanda. Acá. Mi demanda aumenta. ¿Por qué? Porque yo tengo más ingresos. Porque bien está de moda. Porque aumentan los gustos. Porque mejoran las expectativas. Aumenta el precio de un bien sustituto. Disminuye, ¿no? A ver, si usted tiene más ingresos, ¿compra más o compra menos? Compramos. Compra más. Más, profe, más. Más, ¿cierto? Si usted tiene más ingresos, compra más. Su demanda aumenta, ¿no? Su demanda aumenta. Por eso, mire, decimos acá, hay una variación o cambio en la demanda. La demanda cambia. ¿Por qué, profesor? Por un factor que no es el precio. Si Academia Nobel está de moda, ¿qué pasa con su demanda? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, aumenta, ¿cierto? Si yo tengo más ingresos, mi demanda aumenta. Si un bien está de moda, su demanda aumenta, ¿no? Eh, si aumentan los gustos y preferencias, mi demanda aumenta. Si mejoran las expectativas, la demanda aumenta, ¿cierto? ¿Correcto? Muy bien. Entonces mi demanda va a aumentar, mira, ve, porque aumenta el ingreso, porque está de moda, porque los gustos. Y cuando mi demanda aumenta, por decir demanda aumenta, va a la derecha. Y si mi demanda cae, ¿por qué cae? Porque disminuye mis ingresos, porque ya pasó de moda, porque ese bien no me gusta, ¿no? Porque disminuye las expectativas, ¿cierto? Mi demanda va a caer. Entonces, jóvenes, mi demanda va a aumentar, mi demanda va a caer por un factor que no sea el precio, ¿no? Entonces, mi demanda aumenta, mi demanda cae por un factor que no sea el precio, ¿correcto? Muy bien. La gran pregunta de siempre, la gran pregunta de siempre, ¿no? Pasan 5 ciclos, misma pregunta, misma equivocación. ¿Decir cantidad demandada con demanda es lo mismo? No. No, No, Decir profe, no. cantidad, No, No, no. profe, son totalmente diferentes. Y ahí viene el problema, ¿no? Y ahí viene la equivocación, ¿no? Pasan 5 ciclos, misma pregunta, misma equivocación. El chico no sabe distinguir cuándo es cantidad demandada, cuándo es de
manda. No sabe acá distinguir. ¿Correcto? Mira bien, y ahí viene, va a la práctica y se equivoca. De nuevo lo mismo, ¿no? Error de siempre. Acá está bien. Cambio en la cantidad demandada. En la cantidad demandada es porque aplicamos ley de demanda. Porque el precio subió y la cantidad bajó. El precio bajó y la cantidad aumentó. En la cantidad demandada se aplica ley de demanda. La curva es estática, la curva no varía, la curva sigue siendo estática, ¿correcto? Punto A, punto B, el precio subió, la cantidad bajó, ¿correcto? Entonces, mire usted, la cantidad demandada depende de qué? Del precio, ¿no? Va a depender del precio. Eso pasa siempre y cuando tu compra depende del precio. No, muy bien. Ojo, ojo, ojo. Mira usted. Y en cambio, la demanda se desplaza. Aumenta demanda, disminuye demanda. ¿Por qué, profesor? Por un factor que no sea el precio. Por un factor que no sea el precio, ¿no? Entonces, pues, jóvenes, no es lo mismo decir cantidad demandada con demanda. No es lo mismo decir cantidad demandada con demanda. La cantidad demandada depende del precio. Y tu demanda va a depender de un factor que no es el precio, ¿no? ¿Correcto? Entonces, acá tienes que tener mucho cuidado. Todo aumento de demanda, derecha. Cuando disminuye demanda, izquierda, ¿cierto? Entonces, la demanda aumenta a la derecha, demanda baja, izquierda, ¿cierto? ¿Correcto? Mi demanda aumenta, mi demanda va a caer por un factor que no sea el precio, ¿correcto? Por un factor que no sea el precio, ¿no? ¿Correcto? Sí, profe, sí. Muy Puedo bien, creer. Sí, profe. ¿no? ¿No? Por un factor que no sea el precio, ¿no? Muy bien. ¿Correcto? No, muy bien. Preguntas, no sé. Preguntas, Todo claro, profe. Todo claro, Todo claro, profesor. profe. ¿sí? Sí, Ya profe, está. todo claro. Y para que no haya dudas, ¿no? Analizamos, mira, cuándo son bienes sustitutos y bienes complementarios, ¿no? Muy bien acá, ve. Pollo y pescado. Profe, pollo y pescado, ¿qué son? Bienes sustitutos, ¿no? A ver, presta atención, ¿verdad? Si aumenta el precio del pollo, disminuye la cantidad demandada de pollo. Si baja el precio del pollo, aumenta la cantidad demandada de pollo, ¿cierto? Si sube el precio del pollo, disminuye la cantidad demandada de pollo. Si baja el precio del pollo, aumenta la cantidad demandada de pollo. Con el pollo que se cumple, la ley de demanda. Con el pollo que se cumple, ley de demanda, ¿no? Del punto A al punto B o del punto A al punto C. En la misma línea, en la misma recta, ¿cierto? Ya está. Entonces, jóvenes, ¿qué significa eso? Precio subió, cantidad demandada bajó. Precio bajó, cantidad demandada aumentó, ¿cierto? Se cumple la ley de demanda. ¿Está bien? ¿Así estamos bien? Sí, profe. Con el pollo se cumple la Entiende, ley se de entiende. demanda. Ahora, ¿qué pasa con el pescado? El pescado es el bien sustituto y como el pescado es el bien sustituto, ¿qué significa eso? Si el precio subió, la cantidad demandada de pollo bajó. Ahora aumentó la demanda de pescado, ¿cierto? Y si la demanda aumenta, ¿hacia dónde va? A la derecha. Derecha. Si el precio del pollo bajó, la cantidad demandada de pollo aumentó. ¿Y qué pasa con la demanda de pescado? ¿Hacia dónde va? Izquierda. Izquierda. Entonces la demanda del pescado va a aumentar y va a disminuir. Izquierda, derecha. ¿Por qué? Por un factor que no sea el precio, ¿no? Por un factor que no sea el precio. O sea, en este caso el pescado es el bien sustituto, pues, ¿no? El pescado es un bien acá sustituto, ¿no?
El pescado es un bien sustituto, ¿no? Ya está. Listo. El pescado es un bien sustituto, ¿no? Es lo que pasa acá, ¿no? Ay, ¿ese qué es? Déjalo por ese paso. Sí. Sí. Sí, ahí hay peso, joven. Ya está, listo. Mira usted, mira ahí. Mira usted. Precio aumentó, cantidad demandada bajó, precio bajó, cantidad demandada aumentó, ¿cierto? Y la demanda de pescado, ¿qué pasó? Se desplaza, ¿no? Se está desplazando, ¿no? Muy bien. Se va a desplazar. Entonces pregunta, ¿cantidad demandada con demanda es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? La cantidad demandada depende de qué? De precio, El ¿cierto? precio. ¿Y tu demanda depende de qué? De un factor que no es el precio, ¿no? Entonces decir cantidad demandada con demanda no es lo mismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, mira, jóvenes, ¿qué relación hay entre el precio de un producto y la demanda del pescado? Entre el precio de un producto y la demanda del sustituto, mejor, ¿no? ¿Qué relación hay entre el precio de un producto y la demanda del sustituto? Inversa. Relación inversa. No, ¿qué pasó? Entre, Directa. Ah, directa, sí, sí. Directa. entre el precio de un producto y la demanda del sustituto es una relación directa. Mira, el precio del pollo subió, demanda de pescado aumentó. Precio del pollo bajó, demanda de pescado bajó, ¿cierto? ¿No? Entre el precio de un producto y la demanda del sustituto hay una relación directa, ¿no? Directa acá, ¿correcto? Una relación directa, ¿no? Pollo y pescado hay una relación directa. Ahora, autocombustible. Autocombustible. Auto y combustible, ¿qué son? Bienes que son ahí que complementarios, ¿cierto? Son bienes Comentarios. que se complementan, muy bien. Como son bienes que se complementan, auto, si aumenta el precio del auto, disminuye cantidad demandada de autos. Si baja el precio del auto, aumenta cantidad demandada de autos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, precio de auto aumentó, cantidad demandada de autos bajó. Precio bajó, cantidad aumentó, ¿cierto? ¿Qué se cumple ahí, jóvenes? ¿Qué se cumple ahí? Ley de demanda. Ley de Ley de demanda. demanda, ¿cierto? Ley de demanda. Precio subió, cantidad bajó, precio bajó, cantidad aumentó. Se cumplió ley de demanda, ¿no? Muy bien. Aumenta el precio, disminuye cantidad con el auto. ¿Y qué pasa con el combustible? Se está desplazando, pues, jóvenes. Si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada de autos, disminuye la demanda de combustible. Si baja el precio, aumenta cantidad de autos, aumenta demanda de qué? De combustible, ¿cierto? Muy bien. Entonces, jóvenes,
Con el auto, ¿qué se cumple ahí? Ley de demanda. Con el combustible, ¿qué pasó? Se está desplazando, ¿cierto? Se desplaza. No. ¿Correcto? Entonces, decir cantidad demandada con demanda no es lo mismo, pues, joven, no es lo mismo, ¿no? Pregunta, el combustible es un bien que se complementa y como es un bien complementario, se está desplazando su demanda, ¿no? ¿Cierto? Como es un bien que se complementa, su demanda se desplaza. Si aumenta, va a la derecha, si disminuye, va a la izquierda, ¿no? Con el auto se cumple la ley de demanda, con el combustible se desplaza, ¿no? Ahí se está desplazando acá, ¿no? Se desplaza, ¿correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, aumenta precio, disminuye cantidad, baja precio, aumenta cantidad, ¿no? ¿Y qué pasa con la demanda de combustible? Se desplaza. Al ojo nomás dime, ¿qué relación hay entre el precio de un Inversa, inversa. producto y la demanda del complemento? Inversa. Inversa, ¿no? Entonces, cuando es un bien que se complementa, cuando es un bien que se complementa, ¿no? La relación que es inversa, ¿no? Entre el precio de uno y la demanda de otro, ¿no? Es inversa, ¿correcto? Es inversa ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, entre el precio de un producto y la demanda del complemento es inversa. Ahí está. Se acabó. ¿Entendió o no entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe, se entendió. Entonces, el secreto está en que tú sepas diferenciar cuándo es cantidad demandada, cuándo es demanda. Si aumenta el precio del auto, efecto, cantidad demandada de autos baja. Si baja el precio del auto, efecto, cantidad demandada de autos aumenta, ¿no? Cuando hablamos de moda, los gustos, profe, demanda. Demanda va a aumentar, demanda va a caer, ¿correcto? Muy bien. Ahora, lo que corresponde a la ley de oferta, mire usted. Ahora piensa un poquito, ¿ya? Tú acá estás vendiendo, tú acá vendes camisas, calzado, tamales, chocho, arepas, tú vendes, ¿no? Tú vendes arepas, tú vendes calzado, tú vendes tamales, arepas, tú estás vendiendo, ¿no? Polladas, ¿no? Para el próximo ciclo, ya profundo, ¿no? Tú vendes, ¿correcto? Muy bien, la pregunta es fácil. ¿Qué le conviene al vendedor? ¿Qué le conviene al vendedor? ¿Qué le conviene al que está vendiendo? Precios altos. Aumenta el precio. Claro, si tú estás vendiendo, si tú razonas, olvídate que compras, ahora tú vendes, ¿no? A precios altos, ¿te conviene vender más o menos? A precios Más. altos, ¿te conviene vender Más. más o menos? Más. 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 A precios altos, te conviene vender más. A precios bajos, ¿te conviene vender qué? Menos. Menos, menos. Menos, ¿cierto? Menos, correcto, muy bien. Si el precio sube, la cantidad sube. Si el precio baja, la cantidad baja, ¿cierto? Muy bien. Entonces la ley de oferta me dice que cuando el precio se elevó, la cantidad ofertada se elevó. Cuando el precio bajó, la cantidad ofertada bajó, ¿no? Muy bien. La ley de oferta me dice que la cantidad ofertada va a depender de qué? Del precio, ¿no? Precio. Claro, precio sube, cantidad ofertada sube. Precio baja, cantidad ofertada baja, ¿no? Entonces se cumple acá la ley de qué? De oferta, ¿no? Precio aumentó, cantidad ofertada aumentó. Precio bajó, cantidad ofertada bajó, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a mayor precio, mayor cantidad ofertada. Menor precio, menor cantidad ofertada. ¿Correcto? La ley de oferta va a depender de qué? La ley de oferta me dice que la cantidad ofertada depende de qué? Del precio, ¿no? Precio y se acabó. Precio ya fue, ¿no? La ley de oferta depende del precio. ¿Entendió? Sí, profe. Estamos analizando lo que le conviene a usted cuando tú estás comprando. Estamos analizando qué te conviene cuando tú estás comprando. Eso estamos analizando acá. Entonces, a precios altos te conviene vender más, ¿no?
A precios bajos te conviene vender ¿qué? Menos, Menos. ¿no? Menos ahí. ¿Correcto? Entonces, existe acá una relación directa entre precio y cantidad ofertada. Precio y cantidad ofertada, ¿no? Una relación directa entre precio y cantidad ofertada, ¿no? A precios altos, la cantidad ofertada aumenta. A precios bajos, la cantidad ofertada baja. Entonces, mira, lo que significa esto es que a precios altos me convendría vender más, ¿no? A precios altos me conviene vender más. A precios bajos me conviene vender ¿qué? Menos, ¿cierto? Ya está. Si el precio subió, la cantidad ofertada aumentó, ¿no? Si el precio aumentó, la cantidad ofertada aumentó. Si el precio bajó, la cantidad ofertada bajó, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, ojo, ¿no? El precio sube, la cantidad ofertada sube. El precio baja, la cantidad ofertada baja, ¿no? Es lo que pasa acá. Precio aumenta, cantidad ofertada aumenta. Precio baja, cantidad ofertada baja, ¿no? La cantidad ofertada va a depender de qué? Del precio. Precio y se acabó. Precio ya fue, ¿no? Va a depender acá del precio, ¿no? Precio, ¿no? Muy bien, entonces jóvenes, ojo, ojo. La cantidad ofertada, te decía, depende de qué? Del precio. Precio y se acabó. Precio ya fue, ¿no? Es lo que pasa acá. Precio, ¿no? Se acabó. Del punto A pasamos al punto B. Y ahí veis, mira, una tablita acá, que tengo precio va aumentando, cantidad ofertada que pasó, va aumentando o no. Si no, precio va aumentando, cantidad ofertada va aumentando. ¿Correcto? Precio aumenta, cantidad ofertada aumenta. ¿No? Precio aumenta, cantidad ofertada aumenta, ¿no? Eso pasa acá. Precio aumenta, cantidad ofertada aumenta. ¿Correcto? Eso pasa ahí. Precio aumenta, cantidad ofertada aumenta, ¿no? Del punto A pasamos al punto B. Del punto A pasamos al punto C. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, esto se cumple porque tú estás vendiendo, tú estás ofertando, tú acá ofertas, ¿no? Eso pasa ahí, ¿no? Acá estás usted ofertando, ¿no? Muy bien, tú acá ofertas, ¿cierto? ¿No? Eso pasa acá. Tú estás acá ofertando, ¿no? Tú acá ofertas. Entonces, la cantidad que tú vendes va a depender del precio. Lo común que hay entre la ley de demanda y la ley de oferta, ¿cuál es lo común? ¿Cuál es lo común de ambos? ¿Cuál es lo común? Que ambas leyes dependen de qué? Del precio. El precio. Claro. Ambas leyes dependen del precio, ¿no? La cantidad ofertada depende del precio, ¿no? Y la cantidad demandada depende del precio. Sino que tú acá estás, ¿qué? Tú acá estás vendiendo. Tú acá vendes, ¿cierto? ¿Qué te conviene cuando tú estás vendiendo? Eso es lo que pasa acá, ¿no? ¿Qué es lo que te conviene cuando tú vendes? Vendes, ¿no? La cantidad ofertada depende del precio, ¿no? Es lo que pasa acá, ¿no? Depende del precio, ¿no? Precio y se acabó. Precio ya fue, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes, piensa, cuando tú estás vendiendo, la pregunta es sencilla. Cuando tú vendes, ¿solamente depende del precio? Cuando tú vendes, No, ¿solamente depende del precio? No, ¿cierto? Depende de un factor que no sea que el precio también, ¿no? Cuando tú vendes, no solamente depende del precio, depende acá de un factor que no sea el precio, ¿correcto? Depende acá. Por ejemplo, profe, mi venta depende del precio, ya está. Si mi venta depende del precio, aplicamos ley de oferta, ¿no? Si mi venta depende del precio, aplicamos ley de oferta. Y si mi venta depende de qué? De los costos, tecnología, número de empresas, clima, impuestos. ¿Qué pasa acá?
mi oferta se va a desplazar. Mi oferta se desplaza. Si mi oferta aumenta, ¿vas a dónde? Derecha. Si mi oferta baja, ¿vas a dónde? Izquierda, ¿no? Mi oferta se está desplazando. Aumenta a derecha, disminuye a izquierda. ¿Y por qué se desplaza? Por un factor que no sea el precio. Por ejemplo, si a mi empresa le inyecto tecnología, si a mi empresa le inyectamos tecnología, ¿con qué fin lo hago? ¿Con el fin de producir más o menos? Decir más. Producir más. Más, ¿cierto? Claro, ¿no? Si a mi oferta le inyectamos tecnología, produzco ¿qué? Más, ¿no? Mi oferta aumenta. Y si la tecnología es obsoleta, producimos ¿qué? Menos. Menos. Mi oferta, ¿qué pasó? Disminuye, ¿no? Disminuye, Sí. correcto. Muy bien. Entonces, mi oferta va a aumentar, mi oferta va a disminuir por un factor que no sea que el precio, ¿cierto? Es lo que pasa acá, ¿no? Mi oferta aumenta, mi oferta baja por un factor que no sea el precio, ¿no? Eso pasa ahí, ¿no? Mi oferta va a aumentar, ¿no? ¿Cierto? Va a disminuir por un factor que no sea el precio. Eso es lo que pasa acá, ¿no? ¿No? Mi oferta. Entonces, mira usted, ¿no? Mira usted lo siguiente acá, veo. La oferta aumenta. Ojo, oferta dice, ¿no? La oferta aumenta, la oferta va a caer por un factor que no sea que, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Muy bien. ¿No? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Mira. ¿No? Mira usted. ¿No? La oferta va a aumentar, la oferta va a caer por un factor que no que sea que. Precio no, sí. ¿No? Ojo, ojo. Muy bien. ¿No? ¿No? Que no sea el precio, ¿no? ¿Cierto? Ya está. ¿No? Muy bien. ¿Correcto? Por ejemplo, si los costos caen, producimos más o menos. Si los costos caen, producimos más o menos. Más. Más, Más. ¿no? ¿No? ¿Cierto? Correcto, muy bien, ¿no? Producimos más, ¿no? Si la oferta es, y si tengo tecnología obsoleta, o sea, vieja, ¿producimos más o menos? Menos. Menos, ¿cierto? ¿No? ¿Correcto? Eso muy bien, ¿no? ¿Cierto? Ojo, ojo. Tecnología obsoleta, producimos que menos, ¿cierto? Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Eso pasa ahí, ¿cierto? ¿No? Ojo, ojo. A ver, si tú siembras papa, yuca, camote, ¿no? Si tú siembras papa, yuca, camote, ¿no? Ojo. Y hay un clima favorable, buena humedad, buena lluvia, producimos más o menos. Más, profe. Más. Más. Mi oferta, ¿qué pasó? Aumenta, ¿no? Aumenta, ¿correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, mi oferta va a aumentar, mi oferta va a caer por un factor que no sea el precio, ¿cierto? Entonces, si hay un clima favorable, mi oferta aumenta. Si hay un fenómeno del niño, mi oferta disminuye. Si inyectamos tecnología, mi oferta aumenta. Si tengo tecnología obsoleta, mi oferta disminuye, ¿cierto? Entonces, jóvenes, ojo, la oferta va a aumentar, la oferta va a caer por un factor que no sea que el precio, ¿no? Es lo que pasa acá. La pregunta es siempre, ¿decir cantidad ofertada con oferta es lo mismo? No. No, profe, no. ¿La cantidad ofertada de qué depende?
La cantidad Precio. ofertada depende Precio. del precio. ¿Aplico qué ley? Ley de oferta. Ley de oferta. De la En el oferta. caso acá que dice, la demanda aumenta, se desplaza, aumenta a la derecha, disminuye a la izquierda. ¿De qué va a depender? De un factor que no es el precio. Más distinto al precio. ¿Cierto? Distinto el precio. De un factor que no es el precio, ¿no? Mi oferta va a aumentar, mi oferta va a caer por un factor que no sea que el precio, ¿no? Mi oferta aumenta, mi oferta cae por un factor que no sea el precio, ¿no? Muy bien. La oferta aumenta, oferta cae, ¿no? ¿Pregunta hasta ahí? Todo claro, profesor. Claro, profe. ¿Ya? Entonces, acá tú estás vendiendo, por si acaso, acá tú vendes camisa, calzado, tamales, chocho, tú vendes, ¿sabes? Es lo que pasa acá. Pero se piensa como vendedor. ¿Qué le conviene al vendedor? Y hay una condición llamada acá, condición ceteris paribus. Esta condición ceteris paribus, ¿qué me dice? ¿Qué me indica? Todo factor es constante, excepto que el precio. Todo factor va a ser constante, excepto el precio. A ver, si me está diciendo que todo factor es constante, excepto el precio, ¿qué me está indicando acá? ¿No? Todo cambia menos el precio. Entonces, ¿qué significa eso? Depende de qué precio, ¿no? ¿Sí? Sí. Depende del precio, ¿correcto? Muy bien. Va acá a depender del precio, ¿no? Entonces, mira, cuando me dice que la condición ceteris paribus, me dice que todo factor es constante, excepto el precio. O sea, me está diciendo que aplica la ley de demanda o aplica la ley de oferta, según sea el caso, ¿no? Me está diciendo ahí que aplique la ley de demanda o aplique la ley de oferta, según sea el caso, ¿correcto? Eso me indica ahí, que esté aplicando la ley de demanda o la ley de oferta según sea el caso. ¿Entendió? ¿Entendió ahí? Sí, profesor. Entonces, conclusión, profesor, cuando me digan la condición ceteris paribus, cuando me están diciendo la condición ceteris paribus, solamente me dice que depende del precio y depende del precio. Porque lo demás va a ser que constante, ¿no? Nada más. Depende del precio, porque lo demás va a ser constante. ¿Correcto? Aplique ley de demanda o aplique ley de oferta. Muy bien. Consultas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Profesor, ¿podría Dígame. explicar cómo cambia lo de la oferta y la cantidad ofertada en relación a los bienes, sustitutos y eso? Ya. Por ejemplo, al bien sustituto. Por ejemplo, imaginemos, tú produces camisas, ¿no? Y su bien sustituto, polos, ¿no? O produce naranjas y su bien sustituto, manzanas. ¿Está bien? Entonces, mira bien. En la ley de oferta pasa lo siguiente. Si el precio de las manzanas sube, ¿no? Ojo, si aumenta el precio de manzanas, entonces va a aumentar la cantidad ofertada de manzanas, ¿correcto? Si tú eres vendedor y si tú ves que si el precio de la manzana sube, la cantidad ofertada de manzanas también va a aumentar, ¿no? Y la oferta de naranjas, ¿no? Va a disminuir, ¿correcto? La oferta va a disminuir, claro, pues de naranja, ¿no? Del bien sustituto, ¿correcto? Del bien sustituto. Entonces, eso pasa con la ley de oferta, tenga cuidado, ¿no? Si aumenta el precio de las camisas, aumenta la cantidad ofertada de camisas. Te conviene vender más camisas. Y por lo tanto, ya no vas a producir polos. Baja la oferta de polos, ¿cierto? Baja ahí la oferta de polos. ¿Está bien? Listo. Sí, profesor. Eso pasa ahí. Eso pasa con el bien sustituto, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las tiendas comerciales ya no venden, por ejemplo, corbatas ni camisa de vestir, ¿no? Ni camisa de vestir, ¿no? Hace como un mes, más de un mes creo que se casó mi hermana, se suicidó. Entonces quería comprar ropa de vestir y no había.
¿no? Y tiene razón, no hay porque obviamente la gente no compra, no sale, ¿no? Hace trabajo de casa. Entonces, obviamente, tanto es la crisis que ya no hay camisas de vestir ni corbatas, ¿no? No hay, esa ropa no se vende ya, no hay, ¿no? Donde era común comprar, ¿no? Antes, ¿no? Ahora ya no hay. Entonces, obviamente ahora la gente, las que producen ropa de vestir, ropa ligera, ¿no? Ropa hasta de casa, creo que tiene más salida, ¿no? Entonces, mira, ve lo que ha pasado, ¿no? Aumentar el precio de repente de la- de los polos, aumenta la cantidad de oferta de polos y ya se dejó de las camisas, ¿no? ¿Cierto? Y peor, corbata, ya no se produce ya, ¿no? La gente no está comprando. Entonces, mira lo siguiente, ahí hay un cambio de cantidad ofertada y oferta, ¿no? La cantidad ofertada sube y la oferta del sustituto baja, ¿correcto? ¿Y qué pasa con el bien que se complementa? Por ejemplo, si usted produce, ¿no? Si usted, por ejemplo, tiene su ganado, bueno, yo sé que tiene su ganado usted, su ganado, tiene su ganado, ¿no? Para sacar carne, ¿no? Para vender carne, ¿cierto? Hay ganado, ¿no? ¿Cierto? Hay ganado, ¿no? Para sacar carne, ¿no? Sí. La pregunta es, si el precio de la carne sube, ojo, si aumenta el precio de carne, aumenta la cantidad ofertada de carne, de res, ¿correcto? ¿Y cuál es el complemento de la carne de res? Para el productor, para el productor. ¿Cuál es el complemento de carne de res? Para el productor, pregunta. ¿Cuál es el complemento de carne de res? Para el productor. Mira, si aumenta el precio de carne de res, aumenta la cantidad de oferta de carne de res, ¿no? Y va a aumentar la oferta del cuero, pues jóvenes, del cuero. Cuando uno mata la vaquita, saca la carne y de pasada también saca ¿qué? El cuero, ¿no? Entonces, si aumenta la carne de res, si aumenta el precio de carne de res, aumenta la cantidad ofertada de carne de res y aumenta la oferta de ¿qué? De cuero, ¿cierto? Va a haber más oferta de cuero. En cambio, si baja el precio de carne de res, ¿no? Baja la cantidad de oferta de carne de res y también disminuye la oferta de cuero. ¿Entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, todo claro. Muy bien. Entonces, estamos bien. Vamos de a poquito, ¿no? La idea es que entienda, porque no avanzar, porque a veces hay chicos que no entienden. Y luego vamos a ir a la práctica, ¿no? La práctica es importantísimo. A ver, le voy a dejar que hagan práctica y la próxima semana lo hacemos, ¿no? Como hoy la práctica de oferta y demanda. Todo explicadito para que tú entiendas, ¿cierto? Todo explicadito para que tú entiendas, ¿ya? Entonces, que tenga un bonito día, un gran fin de semana, cuídese con precaución. Bueno, ¿Me profe. pueden pasar las diapositivas? La diapositiva, sí, también la voy a pasar. Sí, Gracias, profe, cuídense. Nos pasan las Cuídense, cuídense. diapositivas, ¿no? Gracias, profe, cuídense. cuídese. Chao, Sí, cuídense, nos profe. vemos. Gracias, Cuídese, profe. profesor, Chao, mi cuídese. Sofía. Chao, Cuídese, profe. Chao, 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 profe. chicos. chao.